por estar con nosotros. Vamos a abordar el último tema de la última clase, que básicamente bueno, se titula Nuevos marcadores de dislipidemia, ¿no? Y antes de entrar, ahora sí que al aire, platicábamos con Diego que va a depender a qué le llamamos nuevo, ¿no? Vamos a ver que lo que a lo mejor ustedes ya hacían, a eso yo le considero nuevo, o a lo mejor nosotros ya lo hacemos de rutina y ustedes a lo mejor lo consideran nuevo. ¿No? Va a depender mucho de qué tan actualizados estemos o qué tanto de las normativas se han ido aplicando a diferentes países. Por último, voy a cerrar con algunas nuevas metodologías que se hacen en algunos otros países, principalmente en España y en Estados Unidos, que nos dicen muchísima información acerca de los marcadores de dislipidemia de nuestros pacientes, ¿no? Quiero empezar entonces algo que hicimos hace algunos años en la universidad donde colaboro, donde me titulé de licenciatura, de maestría y de doctorado, es que tomando la premisa, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Tomando la premisa de que las VLDL, las HDL y las LDL llevan triglicéridos adentro, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, llevan triglicéridos adentro. Sin embargo, esto lo pasamos desapercibido en el laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que le medimos o lo que cuantificamos en el laboratorio, pues es cuánto colesterol lleva adentro, ¿no? Esto es lo que medimos en el laboratorio, ¿no? La suma de estos tres, en teoría, por ahí me parece que no lo comenté, pero en teoría la suma de estos tres me tendría que ser el colesterol total. ¿No? Realmente en la práctica nunca nos da la suma de la VLDL más la suma de la LDL más la suma de las HDL, casi nunca va a coincidir con el colesterol total que estemos midiendo. ¿No? Sin embargo, esto es el colesterol. ¿No? Les digo, se nos está pasando de largo, se nos está pasando derecho enfrente de nosotros y nunca lo hemos tomado en cuenta, que estas lipoproteínas llevan triglicéridos y que hay que medir los triglicéridos. O sea, sí medimos los triglicéridos plasmáticos, los totales, por así decirlo, ¿no? En su respectiva clase les mencionaba, los triglicéridos plasmáticos son triglicéridos totales, pero se nos pasa de lado que hay que medir estos triglicéridos en las diferentes lipoproteínas. ¿Esto por qué? Porque les decía, una LDL rica en triglicéridos es alterogénica, una HDL rica en triglicéridos es alterogénica, una HDL rica en triglicéridos, esta parte es poco funcional. No, por ahí conocemos que el HDL es el colesterol bueno porque lleva el colesterol de regreso al hígado. Pero si lleva mucho triglicérido, esta HDL no puede hacer ese transporte reverso de colesterol. Entonces, más que medir el colesterol en las HDL, hay que medir los triglicéridos en las HDL. Más que medir el colesterol en las LDL, hay que medir el colesterol en las LDL. No sé si recuerdan esta imagen, ya se las había mostrado, ¿no? La diferencia que tiene entre una LDL grande, una partícula grande, y entre las partículas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, aquí llevan lo mismo de colesterol, ya se los había comentado en alguna clase pasada, ¿no? La parte importante es que el espacio que les sobra, todo este espacio que llevan aquí, se rellena de triglicéridos. No, entonces les decía, más allá de medir el colesterol, este colesterol, porque esto es a final de cuentas lo que medimos o lo que calculamos desafortunadamente en el laboratorio, hay que medir ¿no? Y hay que reportar cuánto triglicérido hay en las LDL, cuántos triglicéridos hay en las HDL, ¿no? Aquí en México ya se hace de rutina, por ejemplo, la precipitación de las LDL, ¿no? Hay dos métodos, técnicas, técnicas montadas ya en el laboratorio para medir el colesterol LDL. Uno es el método directo, ya habíamos hablado del método directo. Dos es el método de precipitación. Con el método de precipitación precipitamos lo que querramos. Si queremos a las LDL, las precipitamos y pues nos queda el sobrenadante, ¿no? El sobrenadante, ¿qué sería? Pues un colesterol que no es LDL. ¿Quién? Las HDL. Vean, en términos prácticos, si yo quiero quedarme con la LDL, precipito a la LDL y me queda abajo. Y arriba, en el sobrenadante, me queda HDL y me queda LDL.
no, perdón, VLDL. Ajá, VLDL y HDL. Entonces, lo que me está importando a mí es que yo quiero medirle a las LDL los triglicéridos, ¿no? Entonces, los reactivos precipitantes hacen eso. Me precipitan a la LDL y yo elimino a esto. Una vez que me quede con la LDL, le mido los triglicéridos, ¿no? Es a lo mejor una desventaja de estas técnicas. Aquí en México, les digo, tenemos a la disposición, tenemos a la mano dos técnicas. El método directo, que metes al equipo directamente y te cuantifica el colesterol, y el método precipitante. Bueno, lo que les digo que hicimos en la universidad es agarrar este método precipitante, quedarnos con las LDL y ahora sí, medirles el colesterol y medirles los triglicéridos. Y vean qué resultados tan interesantes obtuvimos. Por ejemplo, esta fue una tesis de licenciatura que se realizó en 2017. Samuel Treviño es mi jefe, ¿no? Mi mentor, mi sinodal en la universidad. Por eso pongo su nombre, sus resultados son prácticamente de él. O sea, con lípidos incrementados con normoglicemia, con glucosa normal, y dislipidémicos con hiperglicemia, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, la concentración de colesterol HDL. Empieza como que a moverse, ¿no? La parte más disminuida de las HDL son en los normolipémicos, pero con hiperglicemia. En el caso de las LDL, del colesterol LDL, pasa algo similar, ¿no? Pero en lugar que de ir para abajo el HDL, pues va para arriba. ¿Qué significa esto? Personas dislipidémicas con hiperglicemia tienen más alto el colesterol. No, esto lo hemos venido haciendo durante muchos años, esto es lo normal, se le mide el colesterol a la HDL y a la LDL. Sin embargo, vean, se le midió los triglicéridos al HDL y se le midieron los triglicéridos a la LDL. ¿No? ¿Qué quiere decir? Vean, de una persona normal, ¿no? Una persona sana, este es el primero, la barra negra es el primero, es las personas sanas. ¿Cuántos triglicéridos se incrementaron de esta barra a esta barra? De esta barra a esta barra. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos lipoproteínas ricas en triglicéridos. ¿Y cómo las vamos a cuantificar? ¿Cómo las vamos a evaluar? Pues una sería esta metodología, precipitando las lipoproteínas y midiéndoles su contenido de triglicéridos. Porque justamente esta barra, justamente este tipo de lipoproteínas son las alterogénicas, ¿no? Son las que me causan el mayor daño coronario o arterial. Vean, estas de aquí, de la esquina, ¿no? Las del fondo, voy a borrar para que se vea un poco mejor. Estas de aquí, donde se están señalando las flechas, nos está diciendo que son lipoproteínas ricas en triglicéridos, cortas y densas y alterogénicas. Entonces, vean, les digo, ya no nada más es factible medir el colesterol en las lipoproteínas, ¿no? Ya se pueden modificar las metodologías y medirle los triglicéridos al HDL y a la LDL. Al final de cuentas, que se hagan lipoproteínas ricas en triglicéridos es lo que nos conlleva la aterosclerosis principalmente, ¿no? Entonces podría ser, si es que tienen a la mano el reactivo precipitante, que pudiera medir esta concentración de triglicéridos en la LDL. Bueno, llegamos como que a la parte más importante, ¿no? Cuando me pidieron el tema, dije nuevos marcadores de dislipidemia. Y fue un tema, créanme, es un tema bastante complicado, porque me puse a hacer la revisión bibliográfica. Dije, ok, bueno, como para 2019 yo ya tenía este tema y dije, para 2019 esto es lo más nuevo, ¿no? Ya pasó 2019, 2020, 2021, estamos en 2022. Y dije, bueno, voy a actualizarme a ver qué de nuevo hay en los marcadores de dislipidemia. Y realmente me encontré con una sorpresa que no hay nada.
¿no? No hay nada bueno como nuevos marcadores de dislipidemia. Hasta 2019, esto es lo más reciente que se han establecido en las guías europeas y en las guías internacionales. Colesterol remanente, colesterol no HDL y número de partícula. O sea, ya en clases pasadas, por ejemplo, habíamos hablado de la SAPO, ¿no? La ApoB, ¿no? Ya habíamos hablado un poquito, ¿no? No nos dio tiempo a hablar a fondo, pero ya habíamos hablado de la ApoA1, ¿no? De las apoproteínas, ¿no? La primera de las VLDL y la segunda de las HDL. Bueno, estos marcadores de dislipidemia ya no son tan nuevos, ¿no? Lo más nuevo que hay en la literatura, pues son estos tres. Y vamos a hablar un poquito de estos tres. Bueno, por ejemplo, les decía que en su tubo de muestra, imagínense que este es el tubo de muestra del paciente que llega al laboratorio. Entonces, sabemos que por densidad se clasifican las partículas, ¿no? Y que tenemos a las HDL, tenemos a las LDL, tenemos a las IDL y tenemos a las VLDL. Y también sabemos que tenemos un sinfín de tamaños, ¿no? Ya lo habíamos hablado, por eso hay que medir el tamaño. Vamos a cerrar con ese tema, hay que medir el tamaño, hay que medir el número y el tamaño de las partículas. Un tema punto y aparte también ya les había mencionado es la lipoproteína A. Esta lipoproteína A se tiene que abordar aparte, ¿no? Les digo, también tengo una plática de 2 horas solamente para hablar de pura lipoproteína A. Aquí en México es poco frecuente que se encuentre elevada la lipoproteína, pero hay estudios en Argentina, por ejemplo, hay estudios en Brasil, a lo mejor un poco más cerca de Chile, ¿no? En donde se encuentra elevada la lipoproteína. Entonces habría que capacitarnos, ver cómo se cuantifica la lipoproteína, qué significa que esté elevada la lipoproteína para nuestros pacientes, ¿no? Pero bueno, la lipoproteína la dejamos un poquito de lado porque es un poquito más complicada que las demás. Bueno, ¿cómo dividimos a estas lipoproteínas? Pues de manera clásica tenemos el colesterol total. ¿Y qué es el colesterol total? Las HDL, colesterol HDL, colesterol LDL y mi colesterol remanente. Esto es el colesterol remanente. Bueno, me podrían decir, o me han dicho en muchos lugares, pero el colesterol remanente no es otra cosa que el VLDL. Si se dan cuenta, pues aquí arriba está el VLDL. Y sí, vamos a ver que el colesterol remanente hay que cuantificar, no, perdón, hay que reportarlo solamente si el colesterol LDL se midió. No, por la técnica que ustedes quieran, pero se midió. O sea, están seguros de haberlo medido. Si el colesterol LDL se calcula, o ustedes lo calculan con cualquiera de las fórmulas, ¿no? Ya sea Martin Hopkins o Friedewald, o hay como otras 3 fórmulas por ahí en la red, si lo calculan con cualquiera de las fórmulas, si calculan el LDL, el colesterol remanente no les sirve de nada, porque es exactamente lo mismo que el VLDL, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en la actualidad es medir ya, todos los laboratorios tienen que medir el LDL, no hay de otra, hay que medirlo. A lo mejor está un poco caro, a lo mejor la técnica es un poco difícil, pero si vieran, por ejemplo, las guías internacionales ya desde el 2012 nos dicen, no se tiene que calcular el LDL, ¿no? O sea, tenemos cuánto, 10 años que las guías internacionales nos dicen, el LDL calculado no sirve, el LDL no se hace, ¿no? Ya ni siquiera hagan el LDL calculado, hay que medirlo. Bueno, una vez que midamos el LDL, podemos calcular el colesterol remanente, y el colesterol remanente nos dice un chorro de demasiada información. Ahorita vamos a ver qué características tiene el colesterol remanente. Del otro lado, pues ya les decía la SAPO, ¿no? La ApoA1, que básicamente está en la HDL, y la ApoB, ¿no? Principalmente la ApoB100, que está en las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ¿no? ¿En quién? En la LDL y en el colesterol remanente, o su colesterol VLDL, como lo quieran ver. Ahora, este es mi colesterol total, ¿no? Les decía, mi colesterol total tenemos VLDL, tenemos LDL, IDL, la lipoproteína A, la HDL. Este es mi HDL, ¿no? Le podemos decir colesterol HDL. Por ahí en clases anteriores me decían, ¿cómo calculamos el colesterol remanente? Bueno, pues el colesterol remanente
Vean, es el colesterol total menos la suma de la HDL y la LDL. No, les digo, a lo mejor si seguimos con la idea de que se calcula con Friedewald, pues este colesterol remanente no es otra cosa que el LDL. Y les repito, sí, si lo calculan como siempre con Friedewald, pues el colesterol remanente no es otra cosa que el LDL. Pero vean qué es el colesterol. Si efectivamente midiéramos el LDL en el laboratorio, el colesterol remanente sería VLDL más IDL. No, si midiéramos, vean, porque esto, lo voy a poner de otro color para que se vea. Este de aquí lo medimos en el laboratorio. Estamos 100% seguros que lo estamos midiendo bien, ¿no? Este de aquí lo medimos en el laboratorio. Estamos 100% seguros que lo medimos en el laboratorio. Este de aquí lo calculamos y lo calculamos mal. Y nos sobra este. ¿Este dónde está? La IDL, ¿a dónde se quedó? Ni siquiera la calculamos, no la medimos, nunca la tomamos en cuenta. Entonces, el colesterol remanente toma en cuenta a la VLDL y toma en cuenta a la IDL. ¿No? Entonces, les digo, si medimos de manera directa o con cualquier reactivo la LDL, el colesterol remanente es la VLDL más la IDL. Es diferente a la VLDL. ¿No? Entonces, pónganle por ahí un asterisco. El colesterol remanente solo se reporta, solo si se mide la LDL. ¿No? Si desafortunadamente vamos a seguir calculando el LDL, bueno, pues entonces a lo mejor dejen de lado el colesterol remanente. ¿No? El colesterol remanente no se va a reportar si seguimos calculando el LDL. Y vean, aquí viene la importancia del colesterol remanente. Vean, por ejemplo, aquí abajo tenemos a los triglicéridos. ¿No? Me van a ir apareciendo respecto a su concentración. ¿No? Menos 89, por ejemplo, un paciente sano. En verde, aquí tenemos a las HDL. Le voy a poner H. Aquí tenemos a la LDL y aquí tenemos al remanente. Entonces, en un paciente sano con menos de 89 miligramos por decilitro de triglicéridos, este es el comportamiento de sus lipoproteínas. Vean qué pasa si los triglicéridos van incrementando. De 89 a 176, obviamente el HDL baja. Parecería que el LDL incrementa, ¿no? Vean, se está incrementando. Pero el colesterol remanente también incrementa. Vean qué pasa si los triglicéridos siguen incrementando. ¿No? Vamos, seguimos la flecha para allá. De 177 a 265, de 266 a 353, de 354 a 442 y mayor a 442. Es bien obvio lo que le pasa a las HDL, ¿no? Vean, mientras más incrementan los triglicéridos, menos HDL tenemos. Las LDL como que suben, como que bajan. Este naranja, vean. Como que sube, como que baja, como que no forma un patrón específico. No es que todos suban o todos bajen, como la HDL. Entonces ahorita vemos qué onda con la LDL. Pero nuevamente, lo que más me importa ahorita es el colesterol remanente. Vean cómo el colesterol remanente va para arriba. ¿Por qué? Porque el colesterol remanente pues va formado de VLDL más la IDL. No, aquí es un más IDL. ¿Y qué llevan las VLDL? Pues llevan triglicéridos. Entonces, mientras más triglicéridos tengamos, más colesterol remanente tenemos. Vean, lo que les decía de las LDL es que no tiene un patrón específico. Vean, lo que hice de la gráfica anterior solamente fue pasarlos abajo, como para que se pudieran comparar. Y vean el patrón que tiene. O sea, las LDL suben, como que bajan, se mantienen, suben, se bajan, se mantienen. Vean la curva que hace. Entonces, la LDL no es un buen marcador de dislipidemia, ya lo habíamos visto. ¿Por qué? Porque puede subir, puede bajar, se puede alterar, no lo podemos estar midiendo bien. Entonces, el LDL no es un buen marcador de dislipidemia, ¿no? Creo que en alguna clase de perfil de lípidos ya habíamos hablado que actualmente el LDL ya no es un buen marcador de dislipidemia. Sin embargo, compárenlo con el comportamiento del colesterol remanente. Vean, prácticamente es una flecha para arriba. Más triglicéridos, más colesterol remanente. Entonces, por ejemplo, en este punto,
Vean, hay que comparar estas gráficas. Hay que comparar la concentración del colesterol LDL en un paciente que tiene menos de 89 con el que tiene más de 443. Tienen exactamente el mismo colesterol. ¿Cuánto sería? Si ponemos aquí la gráfica, sería un 120, como un 110. Este paciente con estos triglicéridos tiene 110 de LDL y este paciente con estos triglicéridos tiene 110 de LDL. Nuevamente, mi marcador LDL no es un buen marcador, no se está incrementando, está normal, ¿no? Se mantiene normal. Pero vean la diferencia si comparamos este cuadro con este recuadro. O sea que el colesterol remanente me está dando muchísimo más información de cómo se encuentra el estado de nuestro paciente. Y vean, con cambios pequeños, a partir de aquí, pues, lo que les decía, ¿no? La flecha ya va para arriba. Colesterol remanente me está diciendo muchísimo más información que la LDL. ¿No? Es muy práctico, ¿no? Sacar, reportar el colesterol remanente. La desventaja es que obligatoriamente tenemos que medir el LDL. Obligatoriamente se tiene que medir el LDL. Nuevamente, a lo mejor voy a sonar un poco repetitivo, pero muchas personas les he enseñado esto, lo ponen en la práctica y reportan colesterol remanente calculando el LDL. Si calculan en el LDL, pues esto no sirve, ¿no? Entonces no me hagan caso y mejor no lo reporten, porque sería exactamente lo mismo que reportar las LDL. Vean, por ejemplo, tenemos colesterol remanente, aquí, colesterol LDL y colesterol HDL. Vean cuántos colesterol llevan, ¿no? La HDL debería estar repleta de colesterol, la LDL también. El colesterol remanente tendría que llevar como 3/4 partes. Lo que pasa es que cuando incrementan los triglicéridos, nuevamente lo que les decía hace rato, se vuelven lipoproteínas ricas en triglicéridos y esto no se cumple. ¿No? En la actualidad, les digo, esta es la última actualización que encontré, de hecho es la más actual, 2019. El panel europeo el estudio de los lípidos se reúne en cierto tiempo y hace como las actualizaciones. ¿No? Les digo, la última actualización que se tiene hasta la fecha es del 2019, antes de pandemia. Yo creo que como todos, pues estamos ocupados estudiando a la pandemia y dejamos un poquito de lado los marcadores de laboratorio clínico. Pero esto es de 2019, ¿no? Es lo más actual, entre comillas. Y recuerden que teníamos antes el colesterol bueno, ¿no? ¿Quién era el colesterol bueno? El HDL. ¿Quién era el colesterol malo? La LDL. ¿No? Así los aprendimos. Colesterol bueno, colesterol malo. HDL, LDL. Bueno, pues en 2019 ya se le agregó un tercero, el colesterol feo. ¿Quién es el colesterol feo? El colesterol remanente. Este colesterol remanente es el feo, ¿no? Y hace alusión a la película, no sé si la llegaron a ver, de Clint Eastwood, ¿no? En donde pues, está el bueno, el malo y el feo. Es un clásico, ¿no? Entonces les digo, ya tendemos que meternos ahí la nueva idea de que tenemos colesterol bueno, tenemos colesterol malo, que ya hay un tercero en la jugada, que es el colesterol feo. ¿Quién es el colesterol feo? El colesterol remanente. Ya en la actualidad, ¿no? Esto a lo mejor sí es un poco nuevo, no tengo mucha información. Bueno, más o menos, ¿no? En México no se aplica, por supuesto, entonces no tengo la experiencia. Pero ya en varios países ya se mide con un reactivo el colesterol remanente. ¿No? Entonces imagínense, por ahí yo hice una encuesta en la primera clase que quién medía LDL. Y yo creo que el 90, el 80% me dijo que lo calculaban. Aquí en México ya el 80% lo mide, ¿no? El 80% de los laboratorios lo miden. Entonces ya es una ventaja. En el futuro vamos a tener que medir en el laboratorio, de manera directa, el colesterol remanente. ¿No? Ese sí ya es un desafío a futuro. Les digo, no tengo la experiencia porque en México no se hace. Pero lo que dicen las guías es que en un futuro ya hay que medir el colesterol remanente. Y nuevamente, ¿no? Algo nuevo tal vez que aprendieron, a lo mejor ya lo sabían, que tenemos ya 3 lipoproteínas. La buena, la mala y la fea, ¿no? Y la fea, pues obviamente es el colesterol remanente, porque es el que lleva un chorro de triglicéridos. Es el que lleva triglicéridos y por eso es la fea. Bueno, después del colesterol, este es el colesterol remanente, ¿no? Hay que reportarlo.
Más adelante les enseño los rangos, ¿no? Los valores biológicos de referencia. Otro, un poco más sencillo, es el colesterol no HDL. Este es de los más importantes. Esto sí ya se tendría que reportar desde hace, me parece que desde 2012 también, desde 2015, ya hay que reportar el colesterol no HDL. Este es más fácil. De hecho, los dos son cálculos. Si se dieron cuenta, los dos son cálculos, pero nos dan más información que el cálculo de la LDL, ¿no? ¿Qué es el colesterol no HDL? El colesterol no HDL, vean, ¿cómo se calcula? Aquí está la fórmula. Colesterol no HDL es igual al colesterol total menos el HDL. Y así de fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el que medimos en el laboratorio pues es el HDL. Estamos 100% seguros que ya medimos el HDL. Y estamos 100% seguros que ya medimos el colesterol total, ¿no? Entonces, este cálculo se saca con dos parámetros que determinamos en el laboratorio, el colesterol HDL y el colesterol total. Entonces, tiene menos errores. Tiene menos errores que calcular, por ejemplo, VLDL, que se calcula con las LDL, o al revés, las LDL se calcula con las VLDL, y aparte le metemos a los triglicéridos, ¿no? Entonces, este colesterol HDL nos da información sobre todas estas. ¿Quiénes son el colesterol no HDL? Estas, que son las feas, y estas, que son las malas, ¿no? En la analogía que veíamos hace rato, vean. Nos quedamos con las malas, que serían las LDL, y nos quedamos con las feas, que serían los remanentes, ¿no? Entonces, las feas son los remanentes, todos estos. Y los malos son todos estos. ¿Qué nos está diciendo el colesterol no HDL? Nos está diciendo que es una fiesta entre feos y malos, los que nos hacen más daño. Entonces, nuevamente, reportar colesterol no HDL nos da muchísima información. Ya habíamos esto, ok. A ver, déjenme ver. No, entonces mi colesterol HDL, vean, este es el colesterol no HDL. En pocas palabras, les digo, nos está diciendo los feos, que serían estos, y los malos, que serían estos. ¿No? Aquí dejamos de fuera el HDL. Este obviamente es colesterol HDL. Pero el colesterol no HDL, vean qué son. Lipoproteínas alterogénicas, que se van a meter a la íntima y que nos van a causar placa arteriosclerótica, ¿no? Infarto agudo al miocardio, por ejemplo, ¿no? Nos van a causar básicamente los efectos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque son las feas, los remanentes, vean esto. Y son los malos, la IDL y la IDL. La IDL y la LDL, perdón. Entonces, estas lipoproteínas son alterogénicas y pues es el colesterol no HDL. No, su nombre, esta analogía nos lo está diciendo. ¿Qué es el colesterol no HDL? Es el colesterol feo más el colesterol malo. O sea, nada más por esa analogía que esté incrementado el colesterol no HDL, si está incrementado este colesterol no HDL, no le va para nada bien al paciente. ¿Por qué? Porque tiene prácticamente incrementadas todas las lipoproteínas alterogénicas, ¿no? Las feas más las malas. Entonces, mi perfil de lípidos, ¿no? Pues sería triglicéridos. A mi parecer, ¿no? Este es mi punto personal de vista. Los triglicéridos es el marcador que tenemos que tener en cuenta siempre en el perfil de lípidos. Nosotros queremos interpretar un perfil de lípidos. Lo primero que evalúo, lo primero que voy a ver cómo se encuentran los valores son los triglicéridos. Este es mi punto personal de vista, ¿no? Puede que otros autores digan otra cosa. Mi punto personal de vista es que los triglicéridos es el parámetro más importante del perfil de lípidos. Más allá del colesterol y más allá de otras cosas, los triglicéridos son los más importantes a mi parecer, ¿no? Entonces tenemos colesterol total, LDL, HDL colesterol, la ApoB100, que ya le habíamos hablado, ¿no? Como nuevos marcadores de dislipidemia. Hay que implementar estos dos. Que si ya medimos el colesterol LDL, recuerden, ese es un requisito fundamental, medir el colesterol LDL. Estos dos son cálculos. No, aquí los cursos que he dado en México me dicen,
ay, es que eso es más trabajo y que hay que los cálculos y que procesamos muchas muestras, no nos da tiempo, ¿cómo vamos a calcular otras dos cosas? Les digo, pues cóbrenle al paciente, cóbrenle otros dos valores, pero cóbrenselos como cálculo. O sea, estos dos son cálculos, realmente son cálculos. ¿Cómo lo haces? Con un lapicero, con una pluma en el papel o con una calculadora, ¿no? Y le puedes ofrecer un perfil de lípidos a nuestro paciente más completo. Vean, vamos a aterrizar estos valores, ¿no? Tenemos dos pacientes. El sujeto 1, le vamos a poner sujeto 1 y le vamos a poner sujeto 2. Y volvemos con su concentración de LDL, 70 miligramos y 70 miligramos. Con esto yo podría decirles que pues está bien, ¿no? Que no tiene un riesgo alterogénico, que se encuentra completamente normal. ¿Qué pasa si nos fijamos en los triglicéridos? Vean, triglicéridos, triglicéridos. Ok, esto ya es un punto de alarma. Les digo, a mi parecer, los triglicéridos son los más importantes. Aunque tenga, vean, el colesterol LDL normal. Ok, bueno, vamos a medirle otro parámetro. ¿A quién le medimos? Al colesterol remanente. Vean, 30 aquí y 60 aquí, lo doble. Va en dependencia, ¿no? Ya les había dicho, los triglicéridos van en dependencia del colesterol remanente. Es normal que si se incrementa uno al doble, pues se incremente el otro también al doble. Vean el colesterol no HDL, también está incrementado. No tanto como al doble, pero ya pasó de 100 a 130. No, vean nuevamente, si nos quedamos solamente con el colesterol LDL, que es el famosísimo colesterol malo, el marcador de dislipidemia, ¿no? El marcador alterogénico clásico, si nos quedamos con este, no estamos diagnosticando nada al paciente. Hay que medir triglicéridos, colesterol remanente, colesterol no HDL. Ahora, mejor aún, le medimos ApoB. Vean, entonces ahora tenemos tres escenarios. El escenario 1, el escenario 2 y el escenario 3. ApoB de 0.6 gramos por litro, ApoB de 0.9 gramos por litro, ApoB de 1.2 gramos por litro. Recuerden, las ApoB van en las lipoproteínas. Más ApoB querría decir que tengo más lipoproteínas. Vean, en mi paciente 1 tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4, tengo 5 y tengo 6 LDL de tamaño aparentemente grande, ¿no? De tamaño normal. Vean qué pasa cuando incrementa la ApoB. En lugar de tener 6, ya tengo 9 LDLs más pequeñitas. ¿Y qué pasa con el paciente que tiene 1.2? Pues en lugar de tener 9, ya tengo 12. Y recuerden, tener más lipoproteínas y más pequeñas, esto es un mejor marcador de riesgo alterogénico. Si pudiéramos medir el tamaño y el número de las lipoproteínas, pues esto nos diría, aunque tengan el mismo contenido de colesterol LDL, ¿no? Mi paciente 3, mi paciente de aquí, es el que tiene el mayor riesgo, ¿no? En la actualidad no sabemos cuántas lipoproteínas tiene. En la actualidad no las podemos contar todavía. Todavía esto no lo podemos saber, pero si medimos ApoB, bueno, nos da una idea. Si medimos colesterol no HDL, nos da una idea. Si medimos triglicéridos, nos da una idea. Si medimos colesterol remanente, nos da más idea. Todos estos valores nos podrían llevar a la suposición de que sus lipoproteínas están así, pequeñitas y que tienen muchísimas. Ya les había mostrado esta gráfica, ¿no? Me la pasé un poco más rápido en diapositivas, sí, en las clases anteriores. Pero mientras más partículas tenga el paciente, tiene un mayor riesgo, ¿no? Vean, su colesterol está normal, colesterol LDL, pero las partículas está incrementado, entonces tienen un mayor riesgo. Estos son estudios bastante interesantes porque de 136.905 pacientes hospitalizados por enfermedad coronaria, ¿no? Llega un paciente con una enfermedad coronaria, ¿no? Con un infarto agudo al miocardio. Lo primero que piensas es que tiene incrementado el colesterol, ¿no? Es lo primero que piensas cuando llega un paciente con una enfermedad coronaria. Vean, el 77% de las personas tenían colesterol normal.
O sea, de las 1,300, no, de las 136,905 pacientes, el 77% tenía colesterol normal. ¿Qué quiere decir? Que el colesterol no es el que está afectando al riesgo alterogénico. En este caso serían los triglicéridos. Hay que ver cómo están los triglicéridos. Vean, el 18% tenía colesterol menos de 70 miligramos por decilitro. El 56% tenía colesterol menos de 100 miligramos por decilitro. El 27% tenía colesterol menor a 130 miligramos por decilitro. ¿No? Y solamente el resto, solamente el 23% tenía el colesterol LDL incrementado. Vean, hay muchísimos artículos que nos dicen, el LDL ya no es un marcador de dislipidemia. El LDL ya no es un marcador de dislipidemia. ¿Quién es el mejor marcador? ¿Quién es un marcador novedoso de dislipidemia? Ven, aquí está. Las partículas de LDL. Actualmente, el mejor marcador de dislipidemia son las partículas de LDL. Ya les había mostrado también esta tabla, ¿no? Es como un consenso. Cuando me dediqué a actualizarme, leí prácticamente todas estas guías internacionales y hice el resumen, ¿no? De 2008, 2009, 2011, 2011, 2012, ¿no? Realmente son un poco viejas, pero vean, desde 2008 ya nos dicen la partícula. LDLP es la partícula, ¿no? Vean, aquí otra, básicamente todas las guías me dicen, es mejor medir la partícula a medir el colesterol LDL. Ya les había mostrado también estos datos, ¿no? Si nos quedamos con el perfil de lípidos clásico, ¿no? Con el que siempre hemos manejado, triglicéridos, colesterol total, VLDL, LDL y HDL, si comparamos a estos dos pacientes, ¿no? Pasa exactamente lo de hace rato, son exactamente iguales, ¿no? Tiene una pequeña diferencia, a lo mejor en el colesterol, ¿no? A lo mejor en el LDL, pero todos caen dentro de los rangos de referencia. Hay que implementar nuevas cosas, ¿no? Ya habíamos visto esta diapositiva. Hay que implementar en el perfil de lípidos el ApoB. Hay que implementar el LDL partícula. Hasta ahorita es imposible todavía, ¿no? Es el futuro, ¿no? Y vamos a ver las técnicas. Con esas diapositivas termino la plática. El futuro, ¿no? El futuro de las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías para medir lipoproteínas, es medir la partícula. Esto ya está al alcance, ¿no? Esto ya está a la mano de todos, esto está a la mano de todos y esto está a la mano de todos. Le dejamos un asterisco aquí porque es el futuro. Ya las guías internacionales nos dicen, hay que medir la partícula, hay que medir la partícula y hay que medir la partícula. Desafortunadamente es muy costoso, ¿no? Vamos a ver más adelante que es muy costoso, que se tardan horas y horas y horas y que básicamente es imposible hacerlo en un laboratorio clínico de rutina. Bueno, mucha gente aquí en México, por ejemplo, no sé allá en Chile, pero mucha gente aquí en México, muchos laboratorios calculan los índices heterogénicos. No sé si allá lo hagan, ¿no? Si quieren compartirme ahí en el chat, así como que sí o no. La pregunta directa es, ¿calculan o reportan índices heterogénicos? Esa es la pregunta. ¿Calculan índices heterogénicos? Como para que me vayan compartiendo, ¿no? Entonces ahí en el chat rápido así pongan, si los calculamos, no los calculamos, si los reportamos, no los reportamos. Porque aquí en México se hace de rutina. Aquí en México se hacen de rutina los índices heterogénicos, ¿no? Que básicamente son divisiones. Bueno, ya me contestó Claudia, acá no se reporta. No sé si me pueden escribir algunos otros comentarios sobre los índices heterogénicos. Les digo, aquí en México es de rutina. Todos los laboratorios calculan índices heterogénicos. Nos dan cierta información, ¿no? Realmente, en mi punto personal de vista, no sirven los índices heterogénicos. Por ahí ya me empezaron a contestar algunos. En algunos laboratorios aún sí, no he visto en los laboratorios. Bueno, de las 4 personas me dijeron que no. Les digo, aquí en México se hace de rutina. Vean, ¿cómo se calculan estos índices heterogénicos?
Se hace un cociente, el colesterol HDL se divide entre el colesterol HDL. Se hace un cociente entre colesterol total entre colesterol HDL. Vean, sería así, LDL, lo que le resultó, el número que le resultó de LDL entre HDL. Ese es un cociente. El de abajo, el segundo, este sería el cociente 1. El cociente 2 es el colesterol total entre la HDL. Y aquí están los valores, ¿no? El valor normal es 4.5, por ejemplo, de 3.5 en hombre y de 3.22 para el primero en la mujer. Hay otros, ¿no? De hecho, en México les digo, hay muchísimos. Está los triglicéridos, dividirlos entre la concentración de HDL. Me parece que aquí el valor es menor a 3, ¿no? Este sería menor a 3. Entonces, estos índices, si se incrementan, por ejemplo, si llegara a ser 10, nos dice que la persona tiene un mayor riesgo alterogénico, ¿no? Aquí arriba, si el índice llegara a ser 5, lo que nos está diciendo es que la persona tiene un mayor índice de riesgo alterogénico. Son bien fáciles, son bien prácticos, ¿no? Los podrían implementar en el laboratorio, ¿no? Simplemente agarran el valor de la LDL y lo dividen entre el valor del HDL. Estos son los valores de referencia, 3.55 y 3.22 para hombre y para mujer. O dividir el colesterol entre la HDL y el valor tendría que ser menor a 4.5. Si los valores se salen, si los valores son mayores, pues tiene un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Eso se podría implementar. No es novedoso, pero aquí en México se realiza mucho. Y por ejemplo, a los médicos, a los cardiólogos, a los médicos internistas, son los que utilizan mucho, se guían mucho por estos índices alterogénicos, ¿no? Podríamos interpretarlo. Vean, este es un reporte típico de un laboratorio aquí en México, de un perfil de lípidos. Vean, se reporta el colesterol HDL, se reporta el colesterol LDL, se reporta el colesterol VLDL, y vean, ya se especifica que este valor se está calculando por el método Martin, ¿no? Recuerden, es el método Martin-Hopkins. O sea, ya se especifica ahí, lo estamos calculando, ok, lo estamos calculando, pero lo estamos calculando por un método novedoso. Estos dos, pues se hace por el reactivo precipitante y este se hace por el método directo. Aquí abajo ya nos está diciendo. O sea, no es ningún cálculo. El que sí es un cálculo es este. Hay que reportar colesterol no HDL. Vean, se divide relación colesterol no HDL contra el HDL y se saca un promedio que tendría que ser menor a 4. El índice colesterol total entre HDL, el índice LDL entre HDL y el índice triglicéridos entre HDL. Los tres índices que le estaba diciendo hace rato se tienen que reportar. Bueno, se tendrían que reportar, ¿no? Son parámetros indirectos que si quieres como laboratorio ampliar tu perfil de lípidos, te conviene, ¿no? Les das más parámetros al médico, al usuario, para poder interpretar estos resultados. Bueno, entonces cierro como que la primera parte, todavía nos faltan como otros 10 minutitos, pero cierro la primera parte con esta pregunta. ¿Estamos haciendo y estamos interpretando de manera correcta el perfil de lípidos de rutina? Pues no, sinceramente aún no, porque aún le estamos confiando a la LDL todo el peso del riesgo alterogénico, ¿no? Y ya vimos que no. Porque ¿cómo estamos midiendo la LDL? Pues no la estamos midiendo, la estamos calculando. ¿Cómo estamos midiendo a la VLDL? Pues también no lo estamos midiendo, lo estamos calculando. Y le estamos calculando por Friedewald. Friedewald pues ya está en desuso. Lo nuevo es que hay que usar Martin. No, por ahí en Instagram vi una publicación, le quedó excelente al administrador de CITEM. Está súper padre, está bien práctica, ¿no? Se les puso ahí el link para que bajaran la calculadora. Pues hay que utilizar Martin. No hay que no hay que tener miedo a innovar, a cambiar su perfil. Y les digo, ya si lo están calculando, pues repórtenlo, no tengan miedo, pónganle aquí. Cálculo aritmético por el método Martin. Ya está validado.
¿no? No están sacándose algo de la manga, ya está validado y sirve, es completamente funcional. Entonces hay que cambiar el método del cálculo, hay que quitar Friedewald y hay que utilizar el método Martin, ¿no? Les digo, la publicación en Instagram que vi de Citem está súper padre, hay que utilizar Martin Hopkins. Ya, por último, voy a cerrar con las pruebas avanzadas de lipoproteínas. Su nombre ya suena un poco raro, ¿no? Pruebas avanzadas de lipoproteínas. ¿Qué nos quiere decir? Son dos específicamente. La resonancia magnética nuclear, ¿no? Es RMN, resonancia magnética nuclear. En el laboratorio Rubio, en España, se hace de rutina. ¿Para qué nos sirve la resonancia magnética nuclear? Para determinar la partícula de LDL. Vean, lo que decían todos los estándares que ya hay que calcular, bueno, que ya hay que medir, que ya hay que reportar, que es un mejor predictor de riesgo cardiovascular, que es un nuevo marcador de dislipidemia, es este. Esta es la estrellita del pastel, ¿no? Lo que les decía, este hay que ponerle una estrellita, hay que guardarlo, este es el más importante. ¿Cómo se hace? Por resonancia magnética nuclear. Ya en España, ya se hace de manera de rutina, ¿no? Les digo, los laboratorios Rubio lo hacen, la técnica se llama LipoSCAR, ¿no? Se basa precisamente en la resonancia magnética nuclear, ¿no? Recuerden que si ponemos en un resonador, ¿no? Las estructuras, los enlaces de las estructuras de todos los lípidos van a emitir cierta vibración a cierta longitud de onda, ¿no? Entonces, eso nos hace el resonador. Lo metemos al resonador, metemos las lipoproteínas en el resonador y lo que nos saca son este tipo de curvas, las que están de colores ahí en medio. Estas curvas de aquí son los que nos saca, ¿no? Porque dependiendo de la lipoproteína y dependiendo de su contenido, van a vibrar a ciertas longitudes de onda. Entonces, vean, en verde tenemos a las HDL, en morado a las LDL y en azul a las VLDL. ¿No? Y básicamente lo que nos interpreta el programa, el software, es tenemos cierta concentración de HDL, tenemos cierta concentración de LDL, tenemos cierta concentración de VLDL. Pero más que la concentración, vean, lo que nos mide es el diámetro. O sea, lo que nos está diciendo, tenemos tantas VLDL grandes o tenemos tantas VLDL pequeñas o tenemos tantas LDL grandes o tantas LDL pequeñas o tantas HDL pequeñas o tantas HDL grandes. O sea, lo que nos dice es la partícula, vean, número y tamaño de la partícula. Vean, son todos los gráficos que te reporto. Pero dice, el lipoescal determina la concentración de lípidos y partículas, así como el tamaño. Vean, les decía en una clase pasada, aquí lo que me importa con las lipoproteínas, lo que más me importa es el tamaño. Más que la concentración de triglicéridos, más que la concentración de de colesterol, lo más importante que me interesa saber de las lipoproteínas es el tamaño. Y lo que hace el lipoescal, vean, es clasificártelas en nuevas subclases, en 9 subclases. 3 de HDL, 3 de LDL y 3 de VLDL. ¿No? Tamaño normal, las del medio. Tamaño pequeño y tamaño grande. ¿No? Pequeño, grande, pequeñas, grandes y las normales. Lo que yo no quiero, ya habíamos visto en clases pasadas, lo que yo no quiero es tener lipoproteínas pequeñas, ni de HDL ni de LDL. No, perdón, ni de LDL pequeñas ni de HDL pequeñas. Y en el caso de las VLDL, lo que no quiero tener es grandes. O sea, lo que no quiero obtener son estos determinados tamaños. Bueno, esto a lo mejor todavía es muy complicado, ¿no? A lo mejor todavía, si no sabes de resonancia magnética, si no sabes de los tamaños, por qué se alteran los tamaños, por qué se alteran las densidades. Bueno, en España ya te lo reportan así, ¿no? Como a la Mickey Mouse, ¿no? Para que la interpretes de manera súper sencilla. El ideal es verde, el límite alto es amarillo y el límite alto es amarillo y el límite completamente alto es el rojo, ¿no? Y si por colores aún así tuvieras confusiones, te lo ponen con caritas, ¿no?
Carita feliz es lo más adecuado, carita así es más o menos, y carita triste es que tienes un riesgo, un alto riesgo. Vean, este es un perfil, así te lo reportan, ¿no? Así está en la red, así te lo reportan. Este es un perfil de lípidos de España, de LipoScal. Y este es un perfil control. ¿Qué quiere decir? De una persona sana. Entonces, vean todo lo que te reportan. Colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL y triglicéridos en miligramos por decilitro. Sus valores óptimos. Pero para que no tengas que pensar y para que no tengas que ver los valores, te ponen semáforos. Todas en verde, vean, todo está bien. Todo, este está bien, este está bien, este está bien. Después te miden el número de partículas. Las partículas de LDL, las partículas de LDL pequeñas, las partículas de HDL medianas y las partículas de VLDL. Aquí está el número de partículas. Todas están bien. Por último, el diámetro de las partículas. Partículas LDL y partículas HDL. Todas están bien. ¿No? Porque es un perfil control, es una persona sana. Vean esto. Esta silueta lipídica se me hizo la parte más interesante de analizar estos perfiles de lípidos. Porque vean, aquí nos dice, ¿no? Aquí nos dice abajo qué significa cada valor. Esto, ¿no? Sería, a ver, voy a borrarlo para verlo bien. Este que señalé aquí arriba, el LDL teta, sería este, que es el diámetro medio de la partícula. Este, LDL partícula de la pequeña, LDL colesterol, los triglicéridos, vean, los triglicéridos que lleva la LDL, la partícula de la VLDL, los triglicéridos que lleva la VLDL, el colesterol que lleva la VLDL, no, el tamaño de la partícula del HDL, el tamaño de la partícula de la HDL mediana, el colesterol de la HDL y los triglicéridos de la HDL. Pocas palabras, te mide exactamente todo lo que yo les estaba comentando que habría que medir en el laboratorio. Y vean la silueta. Es completamente un círculo. Ahora, ¿qué pasa? Vean si lo comparamos con una enfermedad genética, ¿no? Con una hiperlipidemia familiar combinada. Vean los semáforos. Las concentraciones de colesterol, LDL, HDL y triglicéridos, mal, altas. El número de partículas, elevado. Lo único que está bien es el diámetro de la partícula, pero el número de la partícula está elevado. O sea, tenemos muchísimas, muchísimas partículas. Vean cómo se modificó la silueta lipídica. Mientras más al centro se vaya la silueta, está más elevado. Lo único que está bien es esto, ¿no? Que son estos dos valores. Pero vean, entonces la silueta pasó de un perfil control así, completamente redondito, la silueta, a este tipo de silueta. Básicamente son estas comparaciones, ¿no? Lo que hicieron ellos, los que hicieron los españoles fue caracterizar patrones. Una silueta así, completamente circular, es una arteria completamente sana. Así. ¿No? Una silueta que se empieza a cerrar, que los bordes empiezan a entrar, es una silueta así, con cierta ya concentración de lípidos en la placa arteriosclerótica, con mayor riesgo. Vean, si la silueta se empieza a cerrar, mientras más cerrada esté, vean esta, por ejemplo. Mientras más esté cerrada la silueta, quiere decir que mi persona, que mi paciente, tiene más cerrada la pared arterial, aunque tiene un mayor riesgo arteriosclerótico. Entonces, vean, está súper interesante, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor son muchos parámetros, ¿no? Todos estos que están aquí alrededor son muchos. No los sé interpretar. Pero para eso hicieron características, ay, perdón, para eso hicieron estos patrones. Está súper interesante. Yo cuando lo vi, dije, wow, ¿no? O sea, ¿por qué no, esto no ha llegado a Latinoamérica? No, solamente con ver un patrón, con estos, ya te estás imaginando la arteria. No, no sé ustedes, pero yo veo esta arteria completamente destapada y ahora veo esta arteria completamente tapada, como sería esto. ¿No? Entonces nos da muchísima, muchísima información y esto ya se hace de rutina en España.
Tenemos, aparte de la resonancia magnética nuclear, tenemos electroforesis en geles de poliacrilamida. Vean, se hace en Estados Unidos, principalmente en California, y se llama lipoprint. No, lipoprint te vende tubos, así como este tipo, de geles de poliacrilamida. Ya te los da hecho, vean. Ya te vende los geles hechos con diferentes tubos. Lo que tienes que hacer tú es cargarle la muestra aquí. Como se está viendo aquí, le metes la sangre aquí con el suero, cargas tus muestras, ya te venden los tubos, ya te venden absolutamente todo. Lo metes a la cámara de electroforesis y te da estos patrones. O sea, se van separando por tamaños, ¿no? Mientras más grandes o más pequeñas, te van formando diferentes patrones. Y así te los mide. Vean, este es un patrón normal de una persona sana, cierta concentración de VLDL, cierta concentración de tamaño intermedio, cierta concentración de LDL y cierta concentración de HDL. Como es una electroforesis en gel de poliacrilamida, de este lado son las lipoproteínas grandes y de este lado que no hay son lipoproteínas pequeñas. Nuevamente, lo que yo no quiero es que los pacientes tengan lipoproteínas pequeñas. Entonces, este paciente está normal. Es un ejemplo de una electroforesis en gel de poliacrilamida de un paciente normal. ¿Qué pasa si lo comparamos con un paciente ya desregulado con lípidos incrementados? Vean, aquí donde tendrían que estar las pequeñitas se están incrementando, vean toda esta zona. Y nuevamente te lo ponen en rojo. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene LDL pequeños, que son todos estos. Al ser pequeños son ricos en triglicéridos y al ser ricos en triglicéridos son más fácil de oxidarse, mayor generación de riesgo alterogénico. Entonces, esta es una idea también novedosa. Ven, ya te venden todo, ya nada más cargas el gel, pones tu muestra aquí, corres la electroforesis y te dan patrones. ¿No? Tienen un software, ya te analiza los corrimientos, etcétera, etcétera. Ya también es bien práctico. Por último, tenemos a la ultracentrifugación. Estos tres métodos, por ejemplo, el más caro, sin duda, es la resonancia magnética nuclear. Este es el método más caro. En la universidad, como en investigación, en mi doctorado, yo pregunté, estuve buscando un resonador magnético, solo lo utilizan para química orgánica, para hacer síntesis de compuestos, para caracterizarlos, ¿no? En química orgánica es bien fácil usarlos. Son caros, ¿no? Yo estuve buscando, tratando de buscar que me prestaran un resonador magnético nuclear y en mis 4 años de doctorado, hablando aquí, buscando aquí, nunca quisieron prestármelo. Pues imagínense las dificultades de tener un resonador magnético nuclear en un laboratorio clínico de rutina. Es bastante, bastante caro, ¿no? No es tan accesible. Ya por último tenemos a la ultracentrifugación. Muchas guías internacionales consideran a la ultracentrifugación como el estándar de oro, ¿no? Como el método de oro, ¿no? Como el método de rutina para evaluar las lipoproteínas por ultracentrifugación, ¿no? Por concentración. La desventaja de hacer ultracentrifugación es que requieres una ultracentrífuga. No, yo me puse a buscar así como que, como cuánto costará una ultracentrífuga. Vean, en euros vale alrededor de 55,000 a 67, no, 65,000 euros. ¿No? El euro, ¿cuántos dólares vale? Creo que $1, ¿no? $1.50. Bueno, yo hice el cambio a pesos mexicanos. Y a pesos mexicanos era alrededor de 1,315,200,000 pesos mexicanos. Habría que hacer el cálculo para la moneda chilena. En pocas palabras, está súper caro. Una ultracentrífuga vale súper cara. Otra desventaja es que, vean, esta es la técnica, esta es la tecnología, bueno, estos son los pasos a seguir para realizar una ultracentrifugación. Vean, 42,000 revoluciones por minuto. ¿No? ¿A cuánto meten a centrifugar las muestras, por ejemplo, las muestras de sangre, las muestras de orina? Si son revoluciones por minuto, a lo mucho 1,200, 1,500, ¿no? Por eso se llama ultracentrífuga, porque es a 42,000 revoluciones por minuto. ¿Cuánto meten a centrifugar la orina o cuánto meten a centrifugar las muestras de sangre? ¿No? Dependiendo del inserto, no dependiendo del tubo. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos tal vez. Para hacer ultracentrifugación, vean cuánto tiempo hay que meter a centrifugar. 12 horas.
¿Cuánto tiempo se tardan en hacer unos triglicéridos? Si le urgieran al paciente y el paciente llega al laboratorio y me urgen unos triglicéridos, ¿en cuánto tiempo se lo entregan? No sé, a lo mucho en una hora, ¿no? Así ya bien tardado, así como que vamos a hacerlo con calma. En una hora le entrego los triglicéridos, ¿no? Las LDL a lo mejor, si los hago de manera directa, a lo mejor me tardo hora y media, 2 horas en determinarle su LDL. Si quisiera hacerle ultracentrifugación, me tardaría 12 horas a 45,000 revoluciones por minuto y en un equipo que vale millones de pesos, ¿no? Entonces, otra vez, ultracentrifugación es el estándar de oro, sí, acompañado de la resonancia magnética nuclear, pero no está a nuestro alcance, ¿no? Con esto cierro mi participación y es otra pregunta. ¿Estamos listos para el uso de pruebas avanzadas de lipoproteínas? O sea, ¿cuáles? Ultracentrifugación, resonancia magnética nuclear y lipoproteínas, electroforesis de lipoproteínas. Pues lamentablemente la respuesta es no, no lo estamos. Entre paréntesis, todavía. No, yo confío que en mi experiencia laboral todavía a lo mejor sea activa, sea laboralmente activo, todavía me toque realizar este tipo de patrones. No, porque la información que me dice una resonancia magnética nuclear, esta característica, la información que me dice es bastante, bastante interesante. No, les digo así como que yo siempre tuerzo los dedos y pongo así como que ojalá todavía en mi tiempo de laboratorista como activo, ojalá esta tecnología llegue a Latinoamérica, específicamente llegue a México y ojalá algún día pueda ser uno de estos, ¿no? Porque esto es el futuro. Obviamente en España, en Estados Unidos, esto se hace de rutina. O sea, en cualquier laboratorio ya hacen una resonancia magnética nuclear, ya me sacan este tipo de perfiles. En Latinoamérica, específicamente en México, voy a hablar de México, nadie, absolutamente nadie conocía las lipoproteínas respecto al número de partícula y el tamaño de partícula, ¿no? A lo mejor no quiero sonar un poco presumido, pero fui el iniciador, ¿no? Aquí en México fui el que les empezó a decir, hay que determinar la partícula. No, todavía no se determina, todavía van a faltar 10 años para que llegue de España esta tecnología. Bueno, cuando llegue ya estamos preparados. Cuando llegue la tecnología a Latinoamérica, cuando llegue la tecnología a México, ya vamos a saber cómo interpretarlos. A lo mejor tendríamos que aprender sobre la marcha, pero ya tendríamos que saber que en otras partes del mundo ya se están haciendo cosas interesantes, que cuando llegue a Latinoamérica, que cuando llegue a México, ya sabemos más o menos cómo interpretarlas, ¿no? Por eso es que siempre le pongo aquí, todavía. ¿Por qué? Porque todavía tenemos 10 años. Yo espero que en 10 años llegue esta tecnología a Latinoamérica y en esos 10 años pues aprendamos. ¿No? Por eso no estamos preparados todavía, pero yo espero que en el futuro pues con estos cursos de actualización pues estemos preparados para las pruebas avanzadas de lipoproteínas que se utilizan ya en algunas otras partes del mundo. Y pues no me queda más que agradecer nuevamente por su atención. Espero que les haya servido un poco, ¿no? Espero que hayan puesto en práctica un poco de lo que hemos aprendido. Nuevamente,